Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo anunciamos antes de irnos a la pausa. Está ya aquí en nuestros estudios Jorge Nieto. Ustedes lo conocen bastante bien, ha sido ministro de Cultura, ha sido ministro de Defensa y digamos, quienes lo conocemos hace bastante tiempo, es un muy buen analista político, además porque sigue siempre la política, y ha tenido la gentileza de venir esta mañana porque si hay que hablar de política y hay tantas cosas a hablar de política, y va a ser siempre interesante recoger su punto de vista. Señor Jorge Nieto, ¿qué tal? Gusto saludarlo. Hola, gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación. Le hago en público lo que le pregunté en privado. ¿Cómo se llama esta situación política tan, digamos, movediza, que de un día para otro te trae no elementos nuevos interesantes, sino situaciones nuevas que la verdad nos ponen en un apuro también para análisis? 2 días han pasado 2 cosas, claro, que tienen que ver con cosas judiciales también. Y en nosotros aparece y se fue a España. Y ayer, bueno, en la Sala Penal Nacional se ha revertido una decisión que se tomó hace 8 días en torno a la lideresa de Fuerza Popular, por ejemplo. Bueno, en relación a lo último que mencionas, yo creo que hay que respetar las decisiones del Poder Judicial, sean las que sean. Y en este caso, además, había un razonamiento muy claro de parte del tribunal sobre las razones que llevan a suspender la medida que originalmente habían tomado. Pero en general, no debemos olvidar que estamos probablemente en la peor crisis de corrupción que ha tenido la República. República. O sea, porque esta crisis de corrupción ha llegado al Poder Judicial, al sistema político, a núcleos empresariales muy relevantes, y según las declaraciones de los que hablan en Brasil, para los jueces brasileños y peruanos, también a medios de comunicación. A diferencia de lo que era la crisis del año 2000, en donde estaba como muy focalizado el tema, aquí parece que hay ramificaciones de esta corrupción, la de Odebrecht y las empresas afines, muy generalizada, por un lado. Y por otro lado, también de parte de otros sectores, hay pues la emergencia de grupos que viven entre la legalidad y la ilegalidad, y muchos grupos también de naturaleza criminal. Es decir, se ha producido riqueza de un modo delictivo, tanto el delito obvio como el menos obvio. Entonces, en ese proceso tenemos instituciones políticas, judiciales, etcétera, que están crujiendo, porque nuestra legislación no está necesariamente preparada para hacerse cargo del paquete que tiene entre manos. A Brasil le costó mucho trabajo enfrentar el proceso de corrupción que hoy nosotros estamos viviendo. Bueno, nuestro sistema judicial está crujiendo y encima está penetrado por los procesos, por los corruptos. Entonces, en ese contexto, uno observa la vida política y trata de encontrar una racionalidad del movimiento de los actores. Alguna hay en esta confrontación entre fujimorismo, antifujimorismo, o caviares, anticaviares. Alguna racionalidad política hay, pero seamos conscientes de que esa es una racionalidad política anclada en el pasado, y que hoy lo que se juega entre los actores pareciera estar movidos por muchos miedos, como si muchos miedos estuvieran tratando de cargarle al otro sus propias culpas para librar las suyas. Ahora, pero para poder, digamos, ayudar a nuestros oyentes a que esta revisión de actores, de comportamientos o de herramientas pueda, digamos, comprenderse mejor o contextualizarse bien, revisemos los actores, porque, digamos, por ejemplo, ¿cómo han respondido estos actores a esta crisis que se ha develado a través de los audios y otros en las últimas semanas? Por ejemplo, el presidente de la República, consecuencia política de su accionar frente a estos temas, 61% aprobación. Eso, digamos, en términos políticos, da cuenta de que bien le ha ido bien en cómo ha planteado las cosas, porque ha logrado ponerse en buena medida a la gente de su lado.
Pasemos por ahí, empecemos por ahí, comencemos por Palacio de Gobierno, el presidente de la República, por ejemplo. ¿Cómo se ha movido en medio de esta crisis? Ya, podemos hacer ese ejercicio sí. de actores en relación a la estrategia política. Ajá. Pero eso no dice nada en relación a la corrupción. Claro. No, ya por eso. Pues, a la guerra de fondo. Por eso yo digo, de cómo están políticamente capitalizando o actuando por el rédito político y cuánto están contribuyendo a la solución del problema. Muy bien. Pero a esos dos niveles. Muy bien, pero antes de entrar en eso, voy a entrar en eso, precisamente porque quieres orientar a la audiencia. No hay que olvidar que la guerra fundamental es la guerra contra la corrupción. Por eso. Y la corrupción no tiene una cara abierta. Ajá. Muchas veces tiene una cara embosada. Nos embosca y no sabemos de dónde viene el golpe. Punto. De acuerdo. Evidentemente el presidente ha capitalizado los audios de la corrupción en las Cortes del Callao, en la Fiscalía y en los juzgados del Callao. Hasta allí traía una presidencia más bien gris, maltrecha, criticada por todos como una presidencia muy pobre, sí, opaca, inercial, ¿no? Sí. Opaca. Pero a partir de ahí toma ciertas decisiones y efectivamente capitaliza la situación. Ahora, si me pides mi opinión, yo te diría, la propuesta que hace el presidente en materia judicial y en materia política son de calidades muy distintas. Y en mi opinión nos ha puesto en la tesitura de pagar por una razonable reforma judicial una pésima reforma política, que en realidad no es reforma. La judicial está más articulada, tiene un trabajo previo, trabajó Seriajus, trabajó el Acuerdo Nacional por la Justicia, hay un equipo de gente que fue convocada que tenía mucho conocimiento acumulado, es parte del esfuerzo casi diría colectivo de la parte de la sociedad peruana que se dedicó al tema judicial, que ha sido recogido en las propuestas. En la primera reforma. En las propuestas solo de la justicia. Reforma judicial. Ajá. En la política. Pero ni siquiera así les ha salido tan bien, dicho ese paso. Pero bueno, en fin, han hecho su esfuerzo. Pero es razonablemente mejor en relación a lo que política. ha planteado como la... Entonces, sí, desde el punto de vista político se ha capitalizado y la popularidad del presidente se ha fortalecido y él es un actor que gana por la manera como la que enfrentó la situación en el Callao. Pero a la larga vamos a ver los resultados y los resultados van a ser más bien magros y algunos contradictorios con las necesidades que el país necesita para fortalecer su institucionalidad política. Entonces, veamos el momento, pero veamos también el mediano y largo plazo. A ver, yo dos preguntas, uno sobre la primera parte y otro sobre la segunda parte, porque me he quedado pensando que tú digas que esta confrontación entre fujimorismo y antifujimorismo finalmente es del pasado, porque yo siempre me hago la pregunta y digo, a mí también me encantaría pasar la página, ¿no? Cuando la gente dice, por ejemplo, ayer escuchaba a Beatriz Merino, ya basta, esto no debe haber, hay que pasar hacia adelante. Yo diría, a mí me encantaría también, pero el problema es que es un fujimorismo que sigue actuando permanentemente y que se ha visto desde el comienzo del gobierno de PPK hasta el día de hoy, en todo. Entonces no es que estemos combatiendo al Fujimori de la década del 90, sino también hay un fujimorismo actual que requiere ser combatido por sus elementos antidemocráticos, de prepotencia, de control. No, lamentablemente no es tan del pasado, ¿no es cierto? También hay elementos presentes de cómo, pongamos, ellos fueron los que intentaron decir que Inostroza no era parte del crimen organizado, han dado una ley con nombre propio, dieron una ley en su momento. ¿No te parece que ellos son los que actualizan de alguna manera? Pero quiero razonar para responderte, Ernesto, tu frase inicial. A mí también me gustaría voltear la página. Sí. El país necesita voltear la página. Eso es lo que quiero decir. No que los problemas que tuvimos en el pasado con corrupción, con estilos políticos, con formas, con propuestas, hayan desaparecido, sino que necesitamos voltear esa página. Y para voltear esa página necesitamos el concurso de todos, ciertamente, y de una agenda clara en donde haya un grueso de la población que comparta esa agenda. Me explico. Hemos hablado del tema anticorrupción. ¿Ustedes sienten que estamos ganando
en ese tema, o sienten que estamos avanzando con una extrema lentitud y que buena parte de nuestros hallazgos en realidad no son nuestros, sino son hallazgos brasileños? Porque la novedad de esta crisis, ¿cuál es? No es que haya habido un poder judicial o unas instituciones de transparencia o un cuerpo de la sociedad que ha sido capaz de detectar y descubrir. En realidad, los que mejor han hecho su trabajo, lo que han hecho es seguir el hilo brasileño. Sí. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Hoy tenemos temas contemporáneos que no estamos abordando. Es como lo de Inostroza. Mientras estamos en la confrontación, uno de los pícaros se va. ¿De quién es responsabilidad? Ya la asumió el ministro del Interior, el presidente ha dicho que es efectivamente su responsabilidad. ¿Por qué es responsabilidad de él? ¿Hay otros actores? Claro que hay otros actores. La morosidad en el Congreso, la poca diligencia que presentaron para estos casos frente a la diligencia extrema que presentaron para la de sus enemigos políticos, ¿no? Cierta parsimonia, vamos a decirlo de un modo bien suavecito, de la Fiscalía, ¿no es cierto? La carta de detención, me parece, del señor Inostroza por parte del fiscal Sánchez se expidió ayer, después de conocida la noticia. O sea, ¿de qué estamos hablando? A eso me refiero. O sea, tenemos tareas contemporáneas, pero estamos sin acometerlas porque estamos todavía con los resabios de una época que necesitamos cerrar. No significa cerrar, pon la basurita debajo de la alfombra y tápala. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esas tareas tienen que ser acometidas y resueltas. Es que la corrupción vinculada a Keiko y a Fuerza Popular está relacionada con lo anterior, pero tiene una expresión presente, porque si bien la detención preliminar es discutible o no discutible, lo cierto es que hay los elementos suficientes como para decir que ha habido corrupción en el 2011 y en el 2016. Muy bien, ¿y es la única corrupción que enfrentamos hoy día? No. Odebrecht lo que nos dice una de las más importantes. Pero Odebrecht lo que nos dice es que no es la única corrupción. Por supuesto. Y dice, le di a este, le di a este, le di a este, le di a este, le di a este. O sea, prácticamente todo el espectro político. Bueno, entonces a eso me refiero. Ya esa oposición entre fujimorismo, antifujimorismo en relación a la corrupción no es una línea demarcatoria que equivale a decir corrupción, anticorrupción. Ya no lo es. Ya no lo es, no. Es una parte. Claro, no solamente es, hay otros. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Claro, pero digamos, y el fujimorismo hace un esfuerzo notable para no olvidarnos del pasado, ¿no? Digamos, Silva Checa lo acaban de tener por ser asesor de Keiko Fujimori. Silva Checa era, digamos, no era un allegado a Montesinos, era un operador de Montesinos. Pero lo que yo hoy, que efectivamente entiendo el punto, pero lo que quiero ir con eso es lo siguiente. Pero que dependiendo de dónde se vea también la lucha anticorrupción. Por ejemplo, yo me sitúo en el Ministerio Público. Yo veo a Chávarri y digo, no hay lucha anticorrupción. Pero veo a Vela, a José Domingo, pero haciendo un esfuerzo. ¿No es cierto? Que a uno le puede parecer que debían ir más lejos, lo que quiera. Pero son dos sectores de la propia institución que están entendiendo este proceso desde una lógica distinta. Bueno. Entonces, en el Poder Judicial, y nosotros parece que se ha fugado, pero se ha quedado Prado Saldarriaga. O sea, lo que quiero decir es, igual en el Ejecutivo también, es decir, uno puede decir que el presidente está aprovechando, pero por lo menos ha planteado un debate de reformas, de cambio. La gente está optimista, quiere hacer cosas. Que él pueda generar demagogia y buscar solo el rédito político es un problema y un error político, pero que ha generado un ambiente en el que por lo menos se generan ciertas perspectivas, me parece que ahí estamos avanzando. Señalé que las iniciativas del presidente habían calzado con lo que la población está pidiendo. No hay duda de eso, pero quiero ir a tu pregunta. O sea, son tres preguntas, tres temas los que estás planteando. Primero, el comportamiento de Fuerza Popular. Yo no recuerdo otro momento de dilapidación de una fortuna política desde la desgracia de Izquierda Unida, que fue el 30, casi 40% de la opción electoral del país y que en 10 años se convirtió en 0.0%. 0.5, 0.4, 0.7. Hoy hemos visto las elecciones municipales y regionales, prácticamente inexistente. Sí, de 18... Izquierda Unida tardó 10 años en dilapidar su fortuna política. Fuerza Popular lo está haciendo en 2 años. 2, 3 años, sí. Es, digamos, el 20%
de tiempo de aquel experimento político. Y es evidente que detrás de esa, digamos, lo que yo observo es una resistencia de parte de los líderes de Fuerza Popular a hacer una evaluación fría y objetiva de lo que ha pasado. Entonces hay un mecanismo casi recurrente, lo observo en sus declaraciones públicas, en donde ellos construyen una manera de percibir la realidad, quieren que esa manera pase a los demás. No hay posibilidad de que pase a los demás porque hay elementos que no cuadran en su argumentación, pero ellos se lo terminan creyendo y actúan en consecuencia. Me robaron la elección, lo dijeron. Voy a gobernar desde el Congreso, lo dijeron. Es decir, si uno ve desde ahí hasta el comportamiento reciente, uno ve una resistencia a leer la realidad. Y yo lo que observo es que debe haber un núcleo dentro del fujimorismo, dentro de Fuerza Popular, un núcleo que sabe que leer adecuadamente la realidad significa poner en juego sus cabezas. Ese es un tema, ¿ya? El otro tema es el comportamiento del presidente y las demandas, expectativas y la situación que se abre. Sin duda se ha abierto un debate político, un espacio de debate político que no se abría hace mucho tiempo en el país, clarísimo. Ahora, ¿quién creó ese espacio? La fiscal Sánchez Saavedra y el juez Roque Huamancóndor. No hay que olvidarlos, porque en su investigación, empezando por Caracol, terminaron en el Poder Judicial a nivel nacional y establecieron un conjunto de redes que medio sospechábamos que podía ser así, pero nunca lo habíamos escuchado con esa crudeza y confirmado con esa crudeza. Es verdad. Entonces, la tercera parte de tu pregunta, el comportamiento de la Fiscalía y los distintos fiscales. ¿Qué problema yo observo? Tarea de ahora, no del pasado, aunque se emparente con el pasado. Necesitamos una justicia imparcial y no politizada. ¿Estamos teniendo eso hoy día? No sospechamos nosotros que cada decisión está conversada. Miren el balance de la decisión de la señora Fujimori, una decisión que toma un juez a solicitud de un fiscal. La resolución de ayer dice, no, estuvo mal, es incorrecta. Está bien, es incorrecta. Pero ¿qué especulaciones se generaron a partir de eso? Que si el presidente, el ejecutivo había digitado, porque entonces convenía. Nuestro propio razonamiento es hiperpolitizado para juzgar las decisiones judiciales. Siempre sospechamos que detrás de la decisión de un juez o detrás de la iniciativa de un fiscal hay un político actuando. Y no necesariamente es así. Es más, tenemos que tratar de que no sea así. Bueno, si no, pues no hay derecho. Ahora, claro, pero solamente en relación a eso, efectivamente, pero ahí también se aplica el argumento que usted expresaba al comienzo en torno al pasado y el presente, que ya no solo el fujimorismo está marcado por la corrupción, sino otros. Hoy día, en el ámbito de la administración de justicia, la sospecha de los niveles de injerencia son mayores porque los políticos están interpelados por la justicia y los que juzgan están también interpelados por la justicia. Es decir, Chávarri no podría ser en ninguna circunstancia independiente. No podría. O sea, digamos, porque lo han imputado ser parte de ser compinche del que se acaba de escapar. Y él sobrevive en el Ministerio Público porque los políticos que necesitan de su apoyo votan para que se quede en contra de los otros que han dicho que ya debe irse. Lo que quiero decir es que no es que es una politización en términos de los partidos quieren tomar el sistema de justicia como antes uno imaginaba querían solamente, sino porque ahora tienen apremios serios. Y eso me parece que es un asunto que complejiza más la discusión. Mayor razón para que tratemos de tomar distancia crítica de lo que ocurre y tratemos de ver, otra vez vuelvo a reiterar, tratemos de ver cuál es la pelea de fondo. Ahora, pero sobre el presidente, acá termino. Sí, no te preocupes. Dale. Pero, por ejemplo, es verdad, las circunstancias del presidente han sido, salieron los audios, la fiscal y este juez hicieron lo correcto, eso luego se conoció, y el presidente cambió de un día para otro en relaciones, capitalizó políticamente. Pero también lo que uno se pregunta es qué hubiera pasado si eso sucedía en la época que Kuczynski era el presidente de la República. Yo tengo dudas en realidad
que hubiera canalizado siquiera al escenario que tenemos ahora el debate sobre este tema. Bueno, una de las cosas que... Lo que digo, las personas también le ponen a cada situación una particularidad que puede ser interpretada de una manera, sí. Pero yo duda, quisiera ¿no? señalarte algo. El enorme espacio que se le abre a Martín Vizcarra en su comportamiento tiene que ver mucho con la vacancia o la renuncia de Kuczynski. ¿Qué te quiero decir? El Congreso y su mayoría parlamentaria se empachó al deglutirse un presidente. Y hoy, si se deglute otro, ese empacho se puede convertir en una enfermedad gastronómica mortal. Entonces, la capacidad de acción del presidente es mucho más amplia que la que tenía Pedro Pablo, siendo que Pedro Pablo Kuczynski, el presidente, no hizo, en mi opinión, todo aquello que debimos hacer desde agosto del 2016. Ahora, justo mi pregunta iba por ahí, porque si bien es cierto eso, hay un nuevo elemento, creo yo, absolutamente inesperado. Es decir, porque uno esperaba que Vizcarra asumiera el poder, más o menos había coordinado con el fujimorismo, iba a bandearse por ahí. Y de pronto, a partir del 28 de julio, tenemos un presidente de la República que toma la iniciativa, que llega a tener ahora 61%, que ha subido 16% el último mes, y que está muy asociado a lo que haga, porque no es por factores externos, fue lo que él hizo el 28 de julio. Ahora fíjate tú, él dice, le baja el dedo a la reforma de la bicameralidad, y de pronto cae el nivel de aprobación de esa reforma. Entonces también abre un espectro donde ya el fujimorismo no es que solamente no puede, digamos, comerse a un segundo presidente, ni siquiera lo puede intentar frente a una persona que lo que toca, digamos, lo gana de alguna manera, por ahora por lo menos, pero le abre expectativas, no solamente para ya no ser un presidente rehén, le abre la posibilidad de tomar una serie de medidas también. Bueno, abonas en función de lo que estoy diciendo. O sea, yo creo que efectivamente las capacidades que tiene la mayoría congresal para confrontarse con el Ejecutivo son prácticamente nulas. Creo que de aquí al referéndum han perdido la pelea política y tienen que asimilarlo. Lo dije alguna vez en un programa de televisión, en la medida en que se confronten con el referéndum, que la gente ya aprobó, antes de que el Congreso lo haga, la gente ya lo aprobó, en la medida en que se confronten, van a perder. Es como, lo puse en un ejemplo con otro periodista, es como cuando viene la ola del mar. Si la ola viene grande y fuerte, zambúllete debajo y que pase la ola. Pero no, si te pones de frente y te pones a pelear con la ola, te va a revolcar. Claro, pero por un lado yo creo que es una gran oportunidad para Vizcarra, de repente puede hacer un montón de cosas, y en segundo lugar, claro, la campaña de demolición, a pesar de todo que han escogido el fujimorismo, es tratar de convencer a la gente que es populista, que es corrupto y que quiere dar un golpe de Estado. Y eso es un poco en lo que están, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Quiero entrar ahora por el final, el golpe de Estado. Miren, yo fui ministro de Defensa. No soy quien para hablar en nombre de las Fuerzas Armadas, no lo hago, pero conozco al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Marina. He aprendido a convivir con ellos, a respetarlos, a sus jefes, a sus oficiales. Sé las características que tienen. Si alguien aprendió cuál es su rol constitucional, son las Fuerzas Armadas. Y lo que vemos hoy día son civiles, empezando por un juez. El juez Villestein sacó hace varias semanas el primero que anunció el tema, un tuit diciendo que necesitamos un pronunciamiento cívico-militar. Sabemos lo que significa. De allí en adelante ha habido un sector del país que ha venido hablando sistemáticamente de lo que en mi opinión casi son sus deseos contenidos. Y yo digo que en este momento no existe ninguna posibilidad de golpe de Estado, cuando menos a la antigua usanza. Ahora, dicho esto... ¿Y a la reciente usanza? ¿Perdón? 5 de abril del 92. No, pero esa es la antigua usanza. No tanto, ¿no? Porque digamos, estás hablando de hace 26 años, mi querido... No, pero lo que quiero decir, pero ya ahí en eso era medio fundacional Fujimori, ¿no? No, porque no hay que olvidar el contexto en el que se dio. Ya, pero un país asediado por el terror,
un país en un proceso de una espiral de muertes muy grande, de una incertidumbre muy grande para las familias. La mamá no sabía si su hijo que iba al Cenecape iba a regresar en la noche. Es decir, la incertidumbre política era enorme, altísima, se ponía en valor la vida, literalmente, y la incertidumbre económica había sido también brutal. El proceso de hiperinflación del primer gobierno de García fue desastroso. O sea, no hay no, de ninguna manera. No veo cómo, no hay manera. En América Latina hemos tenido más o menos unas 20 crisis constitucionales, desde Collor de Mello para acá. La última, la del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En esas crisis constitucionales entran en juego 5 actores principales: Ejecutivo, Congreso o Legislativo, el poder militar, que está allí, es un poder, la sociedad, la calle, como le llaman algunos, y los poderes externos. Las presiones tanto de las comunidades, de la Comunidad Europea, los Estados Unidos, los países limítrofes, etcétera. Esos 5 factores son los que están en juego en todas las crisis constitucionales, y depende de la manera en la que se combinen para que se resuelva la crisis en favor de uno o de otro. La crisis empieza siempre como una confrontación entre Ejecutivo y Legislativo. Quien coaliga al resto de factores a su favor es el que gana. Solamente ha habido un caso en América Latina en el cual en esa confrontación ha salido ganando claramente el Ejecutivo, a pesar de que rompió con su base electoral anterior. Porque todos los que rompieron con su base electoral anterior, el ejemplo último es el de Pedro Pablo Kuczynski, pero Lugo o el expresidente ecuatoriano, el militar Lucio Gutiérrez, les pasó lo mismo. Solamente hay un caso donde no ocurrió: Fujimori, porque cambió su base electoral por una estructura logística organizacional, un partido político, entre comillas, mucho más poderoso, que eran las Fuerzas Armadas, en confrontación con el terror. Hoy, si uno analiza la situación, estos 5 factores en el Perú, es evidente que no hay condiciones de ningún tipo para esa situación. Tanto que uno de los temores que emite la mayoría congresal y que provoca en algunos casos al Ejecutivo es el cierre del Congreso. Ciérrennos ya. Si nos tienen sometidos como nos tienen sometidos, mejor ciérrennos. Pero obviamente tampoco es que quieran auténticamente que cierren el Congreso. Tampoco creo que esté en el horizonte. O sea, digamos, es una política mediática, ¿no es cierto?, de querer por un lado hacer notar que Vizcarra es una especie de camino a dictador, y el otro, claro, quiere también asentar su poder diciéndole al Congreso que él tiene la potestad constitucional de cerrar si es que no aprueban la reforma. Pero para terminar, una última preguntita por una respuesta muy corta. 10 de diciembre del año 2018 pasó el referéndum. Es probable que por lo menos 3 de las 4 se van a aprobar. Creo que lo que el presidente ha hecho con la última reforma va a ser que esa no se apruebe. Ha bajado 20 puntos en la última encuesta. ¿Qué sigue a eso? Porque claro, hay el argumento: ya hiciste tu referéndum, a ver, ¿se solucionó el problema del país? No, ya, ahora sí empezamos contigo. El peso de la palabra presidencial es importante, pero creo que no debemos despreciar el razonamiento de la sociedad. Es decir, en todo caso es un juego de ida y vuelta. El presidente observa ciertas cosas, pero la sociedad también ha pensado ya esas cosas. Si no, no habría esa sintonía. Yo creo que hay un nivel de reflexión en la sociedad sobre lo que está pasando en el Congreso que es mayor de lo que suponemos. Pero cierro ahí, simplemente para que tomen eso como parte de su reflexión. O sea, no es solo que el presidente dijo vamos por acá y vamos por acá. Pero no. Creo que hay una sociedad volitiva. El fracaso del punto de la cuarta reforma es la garantía de que se respete la tercera. La gente quiere que los congresistas se vaya. O sea, si Vizcarra no hubiera metido el tema de la no reelección a sus reformas, no hubiera tenido el éxito. Uno puede discutir si es correcto o no. Yo creo que no. Yo creo que la reelección es discutible. Pero el asunto está que el presidente juega a que la no reelección es la que tiene que garantizarse. Y por eso ha visto que el peligro de que eso se dé es por la cuarta. Y la gente, por eso es que sigue al presidente. Creo yo, no creo que sea la gente esté pensando en la bicameralidad, que esto va a ser mejor. Creo que esto puede impedir que no se dé la no reelección. A mí me parece que no tiene que yo creo que el razonamiento que hay en la gente es: están haciendo trampa. Ni siquiera se mete a ver qué tipo de trampa. Están haciendo trampa. Y no quiere esa mayoría congresal. Es verdad. Entonces, Sí. si ellos dicen A, yo digo Z.
Ahora, eso es bueno para capitalizar políticamente, Sí. pero no es bueno para dictar políticas públicas. Y entonces, después del 9 de Esa es mi diciembre, pregunta. el día 10, ahí voy a tu Ya. pregunta, ahí comenzamos a hacer cuentas. ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la recaudación? ¿Cuántos recursos tiene el Estado? ¿Cómo avanza la reconstrucción en el norte? ¿Cómo se van a expresar las reformas políticas? ¿Cómo avanza en el Poder Judicial la lucha contra la corrupción? ¿En qué medida construimos instituciones razonables o no? Ese es el momento en el cual todas estas prevenciones que yo estoy diciendo se van a poner en acto. De acuerdo. Jorge Nieto ha estado con nosotros, muchísimas gracias, como siempre, interesante. No, gracias a muy ustedes. amable, ¿ya? Muchas gracias. Jorge Nieto ha estado con nosotros, entonces vamos a una pausa, regresamos un instante y ya volvemos aquí en No hay Derecho.